Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ya hemos visto en esta magna serie del cristianismo en los últimos tiempos, la última generación de cristianos, hemos visto varias perspectivas distorsionadas. La distorsión acerca de la verdad, la distorsión acerca de la iglesia, la distorsión acerca del Señor Jesucristo. Y hemos visto la distorsión que, bueno, hoy por hoy nos compete y que debemos de poner la debida atención, esta que es la de la iglesia. He mencionado esta ya. Y bueno, ya hemos visto esta serie de cosas que acontecen en respecto de la realidad del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios y de la iglesia. La pregunta es, ¿ahora qué hemos de hacer? Hermanos, definitivamente vivimos un tiempo sumamente crítico, espiritualmente hablando y en todos los aspectos de la vida eclesiástica. Hay realmente una nula identidad como cristianos. Hay mucha gente que dice ser cristiana y solo por el hecho de creer que son cristianos. Pero si supiéramos o si la gente supiera lo que significa en realidad ser cristiano, entonces yo creo que no se atreverían a llamarse tales. Y vamos, lo que hoy en día permea en nuestros tiempos es precisamente la relatividad. Ese donde tú dices qué es lo que tú crees que es y hacemos a un lado lo que es la realidad absoluta. Lo que dice la palabra de Dios en todo caso respecto de lo que es ser un cristiano. ¿Qué debemos de hacer? Los líderes, y como lo veíamos anoche, sabemos qué es lo que se necesita. Sabemos también qué es lo que se debe de hacer. Pero muchas veces falta que nos pongamos, como luego dicen hoy en día, las pilas para que finalmente esta distorsión se acabe. ¿Qué debemos de hacer? Hermanos, la palabra de Dios es muy clara y definitivamente podemos verla en muchos aspectos. Podemos ver el mensaje que el Señor Jesucristo dirigió a la iglesia en Éfeso. ¿Recuerdan? En las palabras donde Él hace la recomendación a la iglesia en Éfeso. Vamos, los mensajes que el Señor Jesucristo deja a las iglesias ahí en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis contienen varios ingredientes, pero uno de ellos es precisamente una recomendación. Hay una condena, con excepción de la iglesia de Filadelfia, que bueno, algunos creemos que es la única iglesia que no recibe ninguna condenación, pero también hay una serie de recomendaciones ya al final de que para que esta iglesia, vamos, no claudique, no desmaye y siga adelante. La recomendación que el Señor Jesucristo da a la iglesia en Éfeso le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Vuelve a las primeras obras. Definitivamente esta sería una manera muy propia para decir y comenzar, hermanos, a decir qué es lo que deberíamos de hacer para entonces evitar el avance de estas distorsiones. Definitivamente hay gente mal informada en relación a lo que es cada uno de estos aspectos importantes de la vida del cristianismo. La realidad, la verdad, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo y la iglesia. Por eso es importante que que le haga yo hincapié en que no se suelte de esta serie de meditaciones. Estas meditaciones, como ya lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones, hermanos, sirve para alentar a que nosotros crezcamos espiritualmente, pero también sirve para que, hermanos, estemos alertas. ¿Está usted definitivamente en mi sintonía si usted ha leído la palabra de Dios en creer que hoy más que nunca el Señor Jesucristo no tarda en venir? Por eso le invito a que estemos alertas. El apóstol Pablo dirigía estas palabras también a la iglesia en Roma, es decir, a los cristianos en Roma, y no crea que es la iglesia católica romana. Él se dirigía a los cristianos que estaban en la dispersión y que se encontraban en la ciudad de Roma, en Italia. Y les decía que, vamos, la noche está avanzada. Entonces debemos de hacer algo. Y él decía, desechemos pues las obras de la injusticia y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día,
no en glotonerías y borracheras. Y hay tantas cosas y hay tantos aspectos que debemos de mirar y tomar en cuenta para entonces revertir o tratar de revertir el efecto de estas distorsiones y perversiones, ¿por qué no decirlo?, que afectan todo esto como un todo al interior de la iglesia. Por eso le invito a que nos acompañe. Invite a sus amigos, pase las pautas de reflexión, y si alguno de ustedes está, queriendo inscribirse, bueno, deje su comentario aquí en donde se hacen los comentarios y háganos saber la manera en que podemos nosotros hacerle llegar. Nosotros lo hacemos llegar a través de WhatsApp y de hecho es la única manera en que podemos hacerlo, y podemos dejar algún link para que usted se una a un grupo de WhatsApp que tenemos, que es de las pautas de reflexión. Mi nombre es José Luis de León Yáñez, soy el pastor de la Misión Bíblica Bautista del Centro, y esto fue una pauta de reflexión.